Las tablas dinámicas nos permitirán resumir, analizar, explorar y presentar un resumen de datos en base a una lista de datos de una hoja de cálculo o que tengan un origen de datos externos. Nos permitirán crear además diferentes vistas de los datos de acuerdo a las variables que deseemos integrar. Con ello vamos a poder resumir fácilmente los datos y hacer comparaciones distintas entre cada uno de los resultados. La tabla dinámica tiene 4 elementos. El primero serán los filtros, que restringe información adicional a lo que se puede agregar entre las columnas y filas especificadas. Por ejemplo, aquí tengo una tabla dinámica donde el filtro sería el campo zona y lo he filtrado esta información ingresada con la categoría norte. El segundo y tercer elemento son las columnas y filas. Aquí ingresaremos las variables que queremos ingresar en la tabla dinámica. Por ejemplo, aquí he puesto como campo de fila las áreas de una empresa y como columna el sexo. El último elemento son los valores, que nos van a permitir mostrar los valores de datos en forma de resumen. Aquí vamos a emplear algunas funciones como suma, promedio, mínimo, máximo o entre otras. Se suele colocar generalmente campos numéricos para que se calculen estas funciones. Estos elementos los vamos a ver aquí y te voy a mostrar varios ejemplos. Aquí tengo una lista de datos con los trabajadores de una empresa, donde aquí tengo su código, el área que pertenece, la zona donde trabaja, el apellido paterno, materno, nombres, su sexo, fecha de nacimiento, fecha de ingreso, la categoría, su sueldo, una bonificación, los descuentos de su sueldo y el total que recibe. Vamos a crear una tabla dinámica con estos datos. Para esto vamos a seleccionar primero una celda de los datos y de ahí nos vamos a la ficha insertar y elegimos la opción de tabla dinámica. Vemos que se nos aparece un asistente donde nos dice si los datos están dentro de la tabla o rango o una fuente de datos externa. Para este caso está dentro aquí de la hoja y elegimos los rangos. En este caso ya están seleccionados las celdas activas alrededor de la celda que hemos seleccionado. Aquí tenemos dos opciones abajo donde podemos agregar esta tabla en una nueva hoja de cálculo o en una hoja de cálculo existente. Para este ejemplo vamos a elegir aquí y seleccionamos una ubicación que será el costado. Y seleccionamos aceptar. Vemos que se nos aparece al costado la tabla dinámica vacía y también a su costado aparece una lista de campos donde aparecen los elementos de la tabla dinámica que te había enseñado. Arriba están los campos de la tabla dinámica y aquí un buscador si es el caso que la tabla tenga bastantes campos. Si yo escribo ZO con ZO aparece el campo zona. Vamos a crear una tabla dinámica, lo mismo que aparece en esta foto. Aquí tenemos como campo de fila el área, así que nosotros vamos a arrastrarlo y lo ponemos aquí. De ahí el campo sexo. Nosotros aquí vamos a seleccionar la tabla dinámica y vamos a arrastrar el campo sexo en columnas. Y para valores, como es una cuenta de valores, vamos a agregar un campo cualitativo que será el área o sexo, cualquiera de las dos. Tenemos aquí la cuenta de área, si nosotros queremos eliminarlo lo jalamos afuera. Y aquí de sexo, que son lo mismo. Como son datos cualitativos, aquí aparece cuenta o recuento. Luego finalmente vamos a agregar el filtro zona. Aquí lo jalamos y ahorita no ha filtrado nada porque no he seleccionado una categoría. Vamos a seleccionar norte. Ponemos aceptar y ya tenemos los datos. Ahora aquí vemos de que masculino está a la izquierda. Lo podemos mover aquí seleccionando el campo y aquí cuando nos aparece esta cruz lo seleccionamos con clic izquierdo y lo jalamos. Y ya tenemos la tabla igual a esta imagen. Como ha sido filtrado, aquí vemos también en campos de tabla dinámica de que aparece un símbolo de filtro. Aquí también, si hacemos clic, nos aparecen los filtros y las categorías que han sido filtradas. También podemos seleccionar varios elementos. Puedo poner control Z para volver al anterior. Si nosotros pasamos el mouse a cada resultado, vemos que se nos aparece un resumen. Este resumen es de los 3 elementos, el valor, fila y columna. También para las filas y columnas tenemos totales generales. En los siguientes videos vamos a seguir viendo más ejemplos y seguir aprendiendo personalizando nuestras tablas dinámicas.